Amigos, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes nuevamente en este su programa Comercio Exterior. Soy Deyanira Arisbe Gutiérrez. No se despeguen de sus pantallas, síganos en redes sociales porque el día de hoy estaremos conociendo el decreto para contrarrestar los efectos sobre los precios derivados de la inflación. Para tocar este tema, tenemos invitados de primera, como todas las mañanas en nuestro programa de Comercio Exterior. Nos acompaña el día de hoy la licenciada en Relaciones Internacionales, a quien le doy la bienvenida y quisiera leer algunos datos de su semblanza. Ella es la licenciada Ana Rocío Rechi Ortega. Ella es licenciada en Negocios Internacionales, es egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, titulada con mención honorífica, lo cual es un gran mérito. Ella cursa actualmente la licenciatura en Derecho para poder complementar esta su área de negocios internacionales y tiene una gran experiencia en estos temas de comercio exterior. Bienvenida, Anita Rechi, a tu programa Comercio Exterior. Muchas gracias, contadora Deyanira. Tenemos además, por si fuera poco, la presencia del maestro José de Jesús Milla Arufe, conocido por todos ustedes en el programa de cada viernes Debate Fiscal y en el programa de Fiscal a Fondo. Maestro José de Jesús Milla, bienvenido. Muchísimas gracias, maestra Deyanira, por la invitación y obviamente es un tema muy importante y trascendental en este momento. Amigos, pues así las cosas, vamos a comenzar con esta charla. Miren, estamos ante un entorno internacional en el cual, además de los problemas que la desafortunada pandemia dejó para nuestro país, y no solamente nuestro país, el mundo entero se detuvo. Es importante contrarrestar estos efectos. No acabamos de levantarnos como empresarios, como países. Y no terminando todavía estos efectos, tenemos un problema bien grande en materia internacional, muy desafortunado para toda la humanidad, que es la guerra Rusia-Ucrania. Este contexto nos lleva a saber que las grandes potencias y las no tan grandes debemos salir adelante contrarrestando sus efectos. Importante conocer en cada una de nuestras empresas cuáles son los elementos que estamos importando de estos países, cuáles son las materias primas, cuál es la cadena productiva y cómo está afectando. ¿Sabían que uno de estos principales problemas se está dando principalmente en el campo, en la agroindustria? Nuestro país es un país con un clima maravilloso, con grandes posibilidades geográficas para la agricultura, pero muchos de los insumos requeridos para la agricultura, por ejemplo, vienen de estos países en donde existen grandes extensiones territoriales. A pesar del clima tan extremo, tienen una gran cantidad de productos que nuestra empresa, en nuestra agricultura, en nuestra ganadería es bien necesaria. Hablo de fertilizantes, hablo por supuesto de todo lo que tiene que ver con el abasto de granos, el abasto de maíz, por ejemplo. Y si bien es cierto que nuestro país es autosuficiente en este maíz de primera calidad, pero básicamente para el consumo humano. No así para el consumo, para la fabricación de algunos otros elementos, por supuesto para el alimento de ganado y algunas otras especies. Y es ahí donde este problema ha hecho que nuestro país, nuestro gobierno, con fecha 16 de mayo de 2022, nos ha otorgado una serie de medidas a través de las cuales se pretenden contrarrestar los efectos derivados de la inflación. Esto quiere decir que a algunos productos se les va a exentar urgentemente y de manera temporal del pago de aranceles a la importación a los productos clasificados casi en 66 fracciones arancelarias que forman parte de la canasta básica. Esto, amigos, es un tema muy delicado porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista de los consumidores, por supuesto que es maravilloso saber que en algún momento pudiera repercutir en los insumos como son aceite de maíz, arroz,
atún, carne de cerdo, carne de pollo, ya abundaremos en estos puntos, pero creo que básicamente la alimentación de los mexicanos basada en esta canasta básica, pero que además repercute tanto en la parte inflacionaria. Lo más interesante sería que una vez analizado este decreto, por supuesto, se viera reflejado en los bolsillos del consumidor mexicano. Sabemos que las cadenas productivas pues van siendo proveedores, van siendo mayoristas, minoristas, y al final el consumidor es en quien debe de repercutir estas buenas acciones y decisiones por parte del gobierno federal en este sentido. Pero no dejemos de lado una circunstancia bien delicada. Hablemos, por ejemplo, de qué va a suceder con este decreto que está exentando de algunas fracciones, en algunas de sus fracciones arancelarias, de los aranceles a la importación. Podría estar nuestro país como productores, hablo de papa, hablo de pollo, hablo de carne, podría estar en desventaja con estas importaciones, porque si yo soy revendedor, en algún momento podría estar viendo mejor al exterior que hacia mi consumo local. Entonces es un tema bastante delicado y sobre esto van a estar versando los comentarios. En este punto, licenciada, ¿sería tan amable de darnos sus comentarios con relación a la publicación de este decreto? Claro que sí, contadora. Pues como bien estábamos platicando, este decreto fue publicado el día 16 de mayo y pues nos indica básicamente cuáles son los productos que estarían exentos de arancel, ¿no? Que estarían presentando una exención a los aranceles de importación de diversos productos de la canasta básica. Si bien sabemos, pues muchos de los productos de la canasta básica son pues verduras, productos de origen animal, incluso animales vivos. Y pues este decreto, la fecha fue el 16 de mayo. Sin embargo, el día 19 de mayo presentaron en el Diario Oficial de igual forma una corrección a la publicación que no tiene un efecto grande, puesto que no se modifican en sí los aranceles, sino que se modifican algunas de las fracciones que se presentaron. Es una corrección mínima, sin embargo, es importante considerarlo. Dentro de este decreto nos establecen las vigencias de estas exenciones y pues se nos indica que es de un año, ¿no? De un año y puede ser, hay una posibilidad de que se prorrogue la vigencia de este decreto de las exenciones a las importaciones. Claro, licenciada. Pues comentarles, amigos, que recordarán ustedes que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos por ahí del artículo 25 que se nos permite que cuando se pretenda o sea inminente garantizar la sustentabilidad, en este caso el crecimiento económico, la balanza de pagos, en términos de estas disposiciones, así como del artículo 131, segundo párrafo de nuestra Constitución, se confiere al presidente de la República la facultad extraordinaria, en este caso para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación, de las tarifas de importación expedidas por el Congreso de la Unión. Entonces, en términos de estas facultades, recordarán ustedes el proceso de creación de las leyes y este artículo 131 de la Constitución, muy importante y que estamos viendo ahorita, estamos viviendo la historia, porque es en este punto en el que con esa facultad se emite el decreto que el día de hoy estamos comentando. Con ello, a fin de regular el comercio exterior precisamente, la economía de nuestro país, la estabilidad de la producción nacional o, en su caso, con el propósito de tener un beneficio en nuestro país. Les comentaba entonces que en términos de este artículo, pues vamos entrando además a la parte recaudatoria, vamos entrando por supuesto a la parte de los impuestos. ¿Y quién mejor que el maestro José de Jesús Milla, experto en temas fiscales, que nos dé sus comentarios respecto a la publicación de este decreto? Así es que, maestro Jesús Milla, ¿cuáles serían sus comentarios respecto a este decreto? ¿Cuál es su opinión? ¿En qué podría estar afectando inclusive a la recaudación? Adelante, por favor. Bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y
y obviamente es alguna de las cosas importantes que hay que ver es, primeramente, en qué afecta el valor de los insumos en los cuales están invertidas estas fracciones con relación al costo, ya que ustedes deben de saber que todo lo que se le agrega a este costo inicial de los productos, pues también van todos los impuestos a la importación, y también deberían de ir también, para mi punto de vista, todo lo que es el manejo dentro de esta área que es donde se importa. Entonces, también y los agentes aduanales y todos los que intervienen para agilizar. Es bien sabido que nosotros como país y todos los países tienen épocas en las cuales son productores y otras que son consumidores. En la parte de la que son productores va restringido una época de siembra, una época de cosecha y una época de venta. En la época de venta, de ahí viene el transporte, que también la autoridad debe de tener un especial cuidado de que, la garantía que tienen los transportistas en las carreteras y la forma del peaje. Esa es una de las situaciones que a lo mejor también sería conveniente que se pueda regular y disminuir. Bien sabemos que en el caso de Capufe vamos a hablar, una disminución de las casetas con relación a los transportistas. Entonces, a lo mejor esa también habría que darle una pequeña disminución para que no sea un ingreso acumulable del posteriormente. También tenemos la posibilidad, y muy importante, de ver nuestros productores aquí en territorio nacional, de que estén balanceados los productos con los precios, porque recordemos que también vamos a comprar algunos productos que no están produciéndose en esta época en México o en territorio nacional, y que en otros países tenemos que comprar lo que está denominado como futuros. O sea, yo no voy a poder decir que voy a comprar sorgo solamente cuando en países que tengan el sorgo, ¿de acuerdo?, esté produciendo y yo ya no lo esté produciendo, que es uno de los principales semillas que van para lo que es el ganado, ¿no? Por las aves. Perdón, por las aves y el ganado, todo es ganado. Entonces, es importante también que nuestras autoridades traten de hacer un mejor rediseño de las importaciones con relación y a los precios con relación a los productos en territorio nacional, para, como dice la maestra Deyanira, pues no estar los productores mexicanos en desventaja con los extranjeros, porque entonces sería contraproducente. Es importante todo esto, sí es importante, porque las contribuciones van directamente a lo que es la utilidad o pérdida de los importadores o de los productores en su caso, así como su distribución. Entonces, es una cadena de erogaciones, es una cadena que impactan en ingresos e impactan en deducciones, maestra Deyanira. Qué importantes comentarios, y con eso nos vamos adentrando a este decreto, donde, por supuesto, se nos comenta, dependiendo del tipo de producto de la canasta básica, va a tener una disminución en los aranceles, algunos de ellos se van a exentar, y hablo, por ejemplo, de carne de animales de la especie porcina, ya sea fresca, ya sea refrigerada. Por ejemplo, si hablamos de lo que el decreto nos considera, tenemos una exención total. Cuando estos productos en algún momento, de acuerdo a nuestra Ley General de Importación, estaban con un arancel del 20%, ahí, por ejemplo, pues, ¿qué pasará con nuestros productores nacionales? Eso es donde me da un poco de temor la aplicación de este decreto, porque si bien es cierto que son productos de la canasta básica, creo que en este momento lo más importante es fortalecer el consumo nacional, fortalecer lo que nuestro país produce, fortalecer lo que los países
pueden ser autosuficientes, porque veamos esto en este mundo globalizado y en este mundo donde las repercusiones de la guerra están siendo globalizadas. Creo que las decisiones deben ser muy delicadas en este punto. Hablando, por ejemplo, del pollo, tiene un 75%, podría estar siendo ahora completamente exento. Pero vamos a hablar con la licenciada Anita Rechi. ¿Nos podrás comentar cuáles son tus comparativos, qué productos básicamente, estos 66 que yo mencionaba dentro de los aranceles? ¿Puedes mencionarnos para estar muy atentos en cuáles serían estas repercusiones? Claro que sí, en el decreto podemos encontrar dos artículos. El primero incluye, pues, en general es la exención a productos de la canasta básica, ¿no? Como medida, ya lo habíamos comentado, para combatir la inflación. La canasta básica, de acuerdo a Profeco, pues tenemos 40 productos, ¿no? Entre los que se incluyen productos de higiene, productos de limpieza y alimentos. Y el gobierno federal, pues, establece 24 productos que se clasifican como productos, digamos, de primera necesidad. Dentro de estos productos, en el artículo primero podemos encontrar, pues, productos cárnicos, pescados, leche, huevo, naranja, frutas, algunos frutos secos, incluso pasta, que bien sabemos que son estos alimentos los que comúnmente las familias mexicanas tienen en su dieta, ¿no? En sus compras quincenales o mensuales. Entonces, pues estos son algunos de los productos, y por ahí tenemos una comparativa, un análisis comparativo de los aranceles, que, bueno, en promedio estos aranceles en un escenario previo al decreto, pues tenemos un promedio de aranceles del 22.9%, casi el 23% de aranceles, teniendo o considerando como un arancel más alto el que ya usted mencionaba del pollo, por ejemplo, de un 75%, que si consideramos esto un arancel a la importación, representa un arancel bastante alto que va directo a una afectación al consumidor, ¿no? Ya que pues los productos están a la alza, los precios, y al tener este arancel tan alto, pues aún más, ¿no? Se incrementa el precio para los consumidores. Y un arancel más bajo me parece que es para los productos como la naranja, pues del 9%. Estas serían nuestras comparativas de manera general, un promedio del 23%, a cerrarlo a dos dígitos. Y pues tenemos productos cárnicos que anteriormente se encontraban con un 20% y ahora se presentan de manera exenta, ¿no? Por un periodo temporal, a forma de contribuir a este programa de nuestro presidente, del programa, del paquete contra la inflación y la carestía, como Gracias. Ya lo mencionaban. Por ejemplo, si hablamos de carne, en esta fracción que en este momento están viendo ustedes en su pantalla, carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, ya sea en canales, ya sea deshuesada, ya sea en otros cortes, nos están manejando una exención. ¿Nos comentas, licenciada, cuáles eran los impuestos que estaban generándose, por favor? Claro que sí, estaba un impuesto del 25% para este tipo de carnes de la especie bovina, ya sea fresca o refrigerada, congelada, del 20 al 25%. Entonces, pues representa un gran cambio, una exención total de impuestos en comparación a un 20%. Claro, entonces miren, vamos analizando hasta este punto. Si hablamos de la carne, de la enajenación de esta carne, y si hablamos de los productores, de los consumidores intermediarios y consumidor final, no sería reflejar en esos cortes de importación una disminución en el precio de venta. Eso sería lo ideal para poder detener esta inflación. Sin embargo, veo un poco complicado, porque cómo estar atentos a que los cortes que se estén vendiendo sean de importación, y cómo saber que esa importación para el consumidor final
va a reflejar en una disminución si los inventarios pueden estar siendo muy atrasados. Entonces es un poco complejo el poderlo aterrizar a la vida real. Ahora, por el tema recaudatorio, maestro Jesús Villa, ¿considera que esta disminución en la importación y que por supuesto se estarán pagando el 25% menos en la importación de estos tipos de producto pueda tener algún efecto en el gasto público? Bueno, por supuesto que sí, porque es un 25 menos de costo. Nada más que es importante ver la situación de los productores nacionales. En el caso de los productores nacionales, también se tendría que ver las épocas y los costos de la matanza y el traslado del ganado, ya sea en canal o en pie, y la garantía que deben de tener todos los transportistas en que llegue eso a los consumidores. Esos costos, como es bien sabido ahora que se está manejando fiscalmente lo que son los famosos del régimen de confianza de personas morales o personas físicas, que va alrededor de los 35 millones de pesos de ingresos del año pasado, hacia arriba, con un porcentaje mínimo de impuestos sobre la renta. Habría que revisar ese porcentaje de impuestos sobre la renta para que ver si está de acorde a lo que nos está exigiendo el Servicio de Administración Tributaria con relación a quien está importando esos productos, ¿sí? Y la diferencia de su costo. Esas dos situaciones son muy importantes para poder checar que efectivamente sea una reducción en uno de los conceptos más importantes que afectan el Índice Nacional de Precios al Consumidor para fijar los índices inflacionarios. No son los únicos. Ojalá y eso se pueda resolver, porque eso es en forma interna, pero recordemos que también tenemos la parte externa, que es la que más está golpeando no nomás a nosotros, sino en forma mundial. Gracias, maestro, por sus comentarios. Amigos, para ir puntualizando, vamos a ir a un pequeño corte. Regresamos con ustedes para ir concretando lo que hemos estado aquí charlando, concretando cuántos artículos están conformando este decreto y cuál es la vigencia que tenemos para ir tomando nuestras previsiones. No se despeguen. Comercio Exterior con IMEFI TV. ¿Conoces los procesos de una transacción internacional y los diversos aspectos legales, fiscales y aduaneros que involucran adecuadamente en sus operaciones? IMEFI te invita a su curso ABC del Comercio Exterior. Veremos temas como formalidades a cumplir en las importaciones y exportaciones, archivo de comercio exterior, notificaciones electrónicas en comercio exterior, Ley General de los Impuestos de Importación y Exportación y sus tarifas, los tratados de libre comercio y muchos otros. No esperes más, aparta tu lugar y escríbenos al número 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Carlos Burgoa y bueno, pues les quiero invitar al curso que tendremos próximamente de defensa fiscal, y es un tema que, aunque trae como un nombre muy sencillo, la verdad es que lo que vamos a tratar son dos aspectos: las facultades de las autoridades de gestión y las facultades de comprobación. Dicho en otras palabras, a la antigüita estábamos preparados para una auditoría, quizás esta nunca llega. Entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? En la práctica el SAT es más efectivo cobrando sin auditoría que con auditoría. ¿No me lo creen? Piensen en la cancelación de sellos, en las famosas listas del 69B. Y bueno, pues como eso, tantas cosas, y desde luego también puede suceder dentro de auditoría. ¿Por qué no? Entonces vamos a tocar ambos extremos. Yo recuerdo una frase del fútbol que bien aplica para lo fiscal: la mejor defensa es el ataque. No quiere decir ir a ser imprudentes, sino al contrario.
estar preparados y lo más interesante, saber desde luego aplicar las leyes, porque todo mundo lo realiza de una manera tan empírica que nos acostumbramos a los vicios que vamos a platicar precisamente en este curso. Y la verdad es que ante todo pues están las reglas, porque no es lo que yo quiera ni lo que quiera el fisco, es lo que marca la ley. ¿Y qué marca la ley? Bueno, pues muchas veces nos olvida. Entonces todo eso es lo que vamos a tratar en ese curso. Los invito para que podamos platicar, desde luego desarrollar dudas y por qué no resolver muchos de los puntos. Si ustedes gustan acudir, llévense todo lo que traen presente, desde luego ya va pagado con el boleto, así que no se apuren, la consulta va por cuenta de la misma capacitación, así que estaremos muy atentos. Recuerden, Defensa Fiscal, curso aquí en IMEFI. Ahí nos vemos. Amigos, aquí estamos de regreso analizando nuestro decreto. Vámonos al artículo primero de este decreto para contener la inflación con base a la modificación de aranceles. Este artículo primero, en donde pueden ustedes observar que se modifica las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Esta tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación que traemos utilizando es del 1 de julio del 2020. Han habido modificaciones porque conforme a estas modificaciones se van agregando productos y se va manifestando cuál va a ser el arancel que se va a estar manejando. Bajo este sentido, recordemos que la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación está basada en un sistema armonizado. Este sistema armonizado designa y clasifica las mercancías, las codifica y además está haciendo de manera internacional a través de esta unificación. Además, estos aranceles, este impuesto general de importación y de exportación, pues nos sirve para clasificar y conocer cuáles son, en su caso, los propósitos aduaneros de cada una de las naciones. Por ello, preguntaba yo cuál será el efecto en el gasto público, porque algunas de las medidas, algunas de las circunstancias que al día de hoy tenemos, que fueron inclusive reformas en materia fiscal, pues creo que sí ha habido un menoscabo. También es importante mencionarlo en el gasto público. Hablemos de los nuevos regímenes para personas físicas, para personas morales, para personas físicas, por ejemplo, régimen simplificado de confianza, ahora esta exención en los aranceles de importación. Pues creo que son medidas que deben ser muy evaluadas y además a manera macro, pero también en nuestra pequeña y mediana empresa, porque efectivamente recordemos que toda esta recaudación que tan complicada nos es, que tan difícil es para los bolsillos de muchos empresarios, pues al final de cuentas es alcantarillado, alumbrado, seguridad y muchos programas sociales que al día de hoy se tendría que estar subsanando. Una vez hechos estos comentarios, pues vendría en este decreto toda la parte de los productos con base en las fracciones mencionadas, que ya hemos estado comentando, que se están exentando, leche en polvo, todas sus modificaciones, todas sus variantes, lo que observan ustedes en pantalla, la nata, la leche, la crema. En materia del campo, pues tenemos la papa, tenemos zanahorias. Miren, comento lo de la papa, por ejemplo, traíamos un arancel del 75%, por eso mi preocupación para los productores nacionales. Mucha de la papa efectivamente sí la importamos de otros países, por ejemplo, conocerán ustedes la papa de Idaho, que es tan famosa y además utilizada en muchas de las empresas restauranteras. Entonces, imaginen ese impacto que podría estar ocurriendo en nuestros productores nacionales. Habrá que analizar en nuestra región, habrá que analizar en nuestras cadenas productivas qué tan conveniente es hacer esas importaciones y cómo va a estar pegando a los productores nacionales. Aquí tendríamos naranjas, por supuesto, hablaba yo desde un inicio de semillas, maíz, por supuesto, trigo. Recordemos que, por ejemplo, toda la parte de Ucrania, toda la parte de Europa, pues básicamente es el consumo de trigo, más que el maíz, es el trigo, así como para nosotros lo es la tortilla, para allá será toda la parte de panadería. Entonces, de alguna manera, ¿qué tanto estará afectando? También importamos mucho grano de estas regiones. Hablo del contexto de la guerra, que ha disminuido el abasto para muchas de las industrias aquí en México.
Es además compleja la manera en la que estas cadenas productivas están llegando, la logística, cosa que también en este decreto se menciona, la seguridad en los caminos, la agilización de carga y descarga, maniobras en las aduanas para poder hacer que el abasto sea más productivo. Esto también es una de las medidas que se mencionan en este decreto. En el artículo 2 de este decreto tenemos las fracciones arancelarias de la tarifa de los impuestos generales de importación, de exportación, ya les comentaba yo con qué fecha, y las mercancías que para estos productos también se están manejando. Licenciada, si a este punto quisieras comentar algo respecto a la cuota, al arancel, si nos pudieras comentar cuál sería una de estas diferencias. Claro que sí, principalmente en este artículo, en el artículo 2 que encontramos en el decreto, pues ciertamente ya no encontramos como tal productos, ¿no? Sino, como bien comentaba usted, viene toda la cadena productiva y es algo que afecta también los costos de los productos, ¿no? Entonces, encontramos en este artículo 2 pues animales vivos, ¿no? Que de alguna u otra forma se convierten en este proceso, en toda la cadena de suministro, en ya productos básicos de la canasta básica, ¿no? Que podemos encontrar en el artículo anterior. Pero ciertamente, pues, en este artículo, en el 2, encontramos animales vivos y aquí les presentamos una comparativa de los aranceles que estaban presentando, ¿no? Y bueno, ciertamente en relación o en materia de comercio exterior y aduanas, como bien mencionaba contadora, es importante que las empresas tengan en cuenta cuáles son los productos o las fracciones objeto de transacción en el extranjero o en territorio nacional para ver estos efectos, ¿no? Y además no dejar de lado todos los costos que se generan y, muy importante, no dejar de lado el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, ya que la exención de los impuestos no implica o no releva al importador del cumplimiento de estas. Es un tema que a mí me parece muy importante, muy relevante en el decreto, puesto que sí, se están exentando los aranceles y están dando facilidades a los importadores de estos productos para combatir la inflación. Sin embargo, no quiere decir que no vamos a estar cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias que son muy importantes para la protección de la rama nacional de producción, ¿no? Entonces, considero de gran importancia tomar esto en cuenta, contadora, y a todo nuestro auditorio que lo tome en cuenta en sus operaciones. Claro que sí. Pues vamos avanzando, les decía que realmente es un decreto pequeño, con muchas implicaciones, con muchos detalles, pero vamos a ver ahora la vigencia. Vamos a hablar de la vigencia y la vigencia nos la va a comentar el maestro José de Jesús Villar. Maestro, sus comentarios. Bien, muchas gracias. Bueno, si estamos hablando de vigencia, pues tiene un principio y un fin. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un principio que es a partir de mayo, en el cual empieza a surtir efectos. Ahora vamos a ver quién tiene la posibilidad de importar esa mercancía, ¿de acuerdo? Y que ya empiece a llegar al territorio nacional con aranceles menores. Posteriormente, tendríamos que ver las características de esta persona física o persona moral, si es que tiene que manejar el costo de lo vendido, por ejemplo, que viene del año anterior, que primero tiene que acabarse ese inventario y posteriormente en lo que se está comprando este año. Ya sea a partir de fechas limitadas. Estamos hablando de un año, ¿eh? Y un año probablemente no podamos ver realmente la baja de la inflación. Yo considero que en los primeros 3 meses, porque es cuando podemos ver si es que se está pues minimizando el costo. Y esto es importante tenerlo porque no lo vamos a ver de inmediato. Esta es una forma mediática. ¿Qué quiere decir? Que va de acuerdo a las características de cuando puedo yo comprar y si es que a donde lo puedo yo comprar me lo pueden vender. Recordemos que hay productos que, como dije hace rato, manejamos como un futuro. ¿Qué quiere decir? Te voy a comprar maíz tal fecha porque lo necesito para tal fecha
¿qué precio me vas a dar? Y si ese futuro pertenece a otra empresa o pertenece a otra ciudad o a otro país, entonces comprarle el futuro a ese país también va a realizar a un costo adicional. O sea, no va a ser tan fácil que esto sea un impacto inmediato. Va a ser un impacto mediático, y que tal vez después de la vigencia de un año, tal vez tengamos una chancecita, ¿verdad? Como un carro de fricción, de que vaya bajando la inflación. Pero en tanto sigan los problemas entre los países que nos están propiciando este problema, entonces pues va a ser un poco complicado porque podamos paliar con esta situación. Yo creo que esta es una forma mediática que puede o no ayudar a los productores nacionales y que puede tener un impacto importante, no importante. Ya veremos, ojalá y que esto que se está manejando realmente sí impacte en los consumidores nacionales. Yo les quiero decir que una cosa es el porcentaje que está midiendo el INPC y otro es el porcentaje real que están midiendo todos los consumidores, las amas de casa, los restaurantes, porque es más arriba de eso, como más del doble de lo que es la inflación. Estamos hablando de un 15 o un 20% en los costos, sino que se cheque. Espero que esto baje, maestro. Perfecto, muchísimas gracias. Así es que, como observan en su pantalla, pues este decreto en principio estará vigente por un año, puede ser prorrogable, y de alguna manera, hablando con los dirigentes de la industria agrícola aquí en nuestro país, pues de alguna manera tiene que ver con la temporalidad también de los productos. Ustedes observaron naranja, papa, todos estos productos que tienen que ver, por supuesto, con el clima, con las temporadas. Entonces, bajo esa temporalidad, pues estamos hablando en principio de un año, puede ser prorrogable por un año más, y esto en términos del artículo primero que analizamos. Y con relación al segundo artículo de este decreto, comentarles que esto entra en vigor al día siguiente en el que la Secretaría de Economía publique mediante el Diario Oficial estas tarifas, y en esta misma fecha entonces entrará en vigor para todos ustedes. Amigos, pues desafortunadamente, como siempre, el tiempo apremia. Tenemos tantos comentarios por hacer, pero vamos a un último comentario de nuestra invitada, Anita, para que podamos ir despidiéndonos de ustedes. Adelante, Anita, con tus últimos comentarios. Claro, maestra. Pues en relación a la vigencia, solamente dejar claro, pues el artículo segundo ya entró en vigor también con la publicación del aviso sobre la opinión de la Comisión de Comercio Exterior, que fue publicada el día 23 de mayo. Ayer fue la entrada en vigor y pues su vigencia es igual a la del artículo primero una vez que ya entró en vigor, igualmente prorrogable, ¿no? Esperemos que realmente esto tenga un efecto positivo sobre los precios al consumidor, que son los que realmente se ven afectados por este tema de la inflación, y que realmente veamos un beneficio a la rama productiva, no se vea afectada. Y pues como bien comentaba la maestra Deyanira y el contador, pues el efecto no es inmediato, lo podemos ver, comentaban algunos comisionados de la industria agrícola, que puede ser de entre 4 a 6 meses incluso. Entonces, pues por esta razón también se determina que puede ser un periodo prorrogable, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Anita, gracias por participar con nosotros. Gracias por la invitación. Amigos, los últimos comentarios, en este caso, maestro Jesús Milla, para irnos despidiendo. Muchísimas gracias. Bueno, como ya les hemos platicado, pues tendríamos que ver cuál sería realmente esto. Tú me acabas de decir, Anita, que algunos productores están hablando de 4 o 6 meses. Espero que esa situación se vea con 4 o 6 meses posteriores, porque como tú dices, si los programas externos siguen impactando,
pues no va a ser de 1 o 2 años, ¿sí me explico? Sino que a lo mejor se tiene que crecer. Con, obviamente, el ahogamiento del presupuesto de ingresos con relación también al presupuesto de egresos. Nuestros legisladores, nuestro poder ejecutivo tiene que ser más inteligente para ver dónde va el gasto y que no impacte con esto, obviamente, a los consumidores. Y bueno, agradezco obviamente a la maestra Deyanira y a Anita la oportunidad que me dan de estar con ustedes. Bueno, pues nuestras últimas recomendaciones: revisen sus cadenas productivas, revisen de dónde proviene la importación de sus productos, revisen cuáles podrían ser sus canales sustitutos, cuáles podrían ser sus proveedores sustitutos, revisen de dónde vienen los principales insumos para estar realizando su manufactura. México es un país rico en clima, su gente es trabajadora, tenemos alternativas y creo que hoy más que nunca el consumo local es bien importante. Amigos, soy Deyanira Arizbe, me encuentran en redes sociales como Arizbe Corporativo Jurídico Fiscal, me encuentran en mi correo electrónico para que nos hagan llegar sus comentarios, deyanira@arizbecorporativo.com. Muchísimas gracias al equipo de producción, a IMEFI TV, Jessica Rueda y a todo el equipo. A ti, Anita, por haberte conectado el día de hoy y a todos ustedes por regalarnos parte de su tiempo. Muchísimas gracias y esto es Comercio Exterior.